Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. El hijo mayor se llamaba Joel y el nombre del segundo era Abías, y servían en Berseba. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: «Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones». Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: «Considera seriamente todo lo que el pueblo te dice. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no me quieren como rey. Te tratan del mismo modo que me tratan a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, me abandonaron para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos y reclamará sus derechos». Sesión 10. Mientras más alto se halla, más dura es la caída. Es difícil para nosotros no querer ser como todos los demás. Está en nuestro ADN relacional. Esto es verdad en todas las épocas de la vida, incluyendo la adultez. No hay tentación más grande que durante los años de educación secundaria. Es el lugar entre la niñez y la vida adulta. Esos son los años en los que estamos menos seguros de quiénes somos. Así que somos propensos a querer ser como todos los demás. Yo estaba en la secundaria a mediados de los 70. Los gurús de la moda de esa era decían que el cabello largo, los pantalones acampanados, las sandalias, las corbatas anchas, las camisas de solapa amplia eran lindos. Así que me lo ponía. Creía que esas cosas eran fabulosas. Al mirar atrás, ahora me sobrecojo por lo ridículo que me veía. Nunca pensé que vería en mi vida que ese estilo regresaría, pero ha vuelto a los escenarios. Seguro que nadie caería con eso una segunda vez. Claro que sí. Y fueron millones. Sin duda esta generación va a voltear a ver sus decisiones sobre la moda con el mismo desdén que yo. En el capítulo 10 de la historia, los hijos de Israel pasan por la fase de la secundaria, porque lo único en lo que pueden pensar es en ser como todos los demás. La historia del capítulo 10 comienza con una nota positiva. Dios abre el vientre de una mujer, le da el hijo que tanto ha deseado en la historia secundaria. A Dios le encanta hacer cosas así por nosotros. Ella lo llama adecuadamente Samuel, que en hebreo significa Dios ha escuchado. Me encanta eso. Luego regresa, como lo prometió, y le lleva a su hijo una vez que lo destetó a Elí, el sumo sacerdote, para que sirva al Señor todo el tiempo. Cada año ella hacía un manto para su hijo y se lo llevaba. Dios le dio 5 hijos más. Cada año ese manto se volvía más grande, y también la misión que Dios tenía en mente para el joven Samuel en la historia primaria. Él ha sido criado por Dios para hacer que Israel pase por una etapa dura e incómoda. Así es como sucede. Cuando Samuel entra en años, las personas de Israel le dijeron: «Tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones». Samuel se toma esto de forma personal y va con Dios. Dios le responde: «Considera seriamente todo lo que te dice el pueblo. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí como su rey». Primera de Samuel 8:7. Samuel vuelve con las personas y alega con ellas y trata de razonar con ellos para que cambien de parecer. Y esto es lo que responden: «Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra». No está registrado en la historia, pero me imagino a Samuel diciendo el dicho favorito de los padres en situaciones así: «Si todas las naciones te pidieran que saltaras de un puente, ¿lo harías?». Dios les permite tener un rey humano. No es la
forma en que él previó que sucediera en la historia secundaria, pero no cambia el resultado final de la historia primaria. Dios sigue trabajando en su promesa para revelar su presencia, su poder y su plan a fin de recuperar a todos. ¿Por qué no le gustaba la idea a Dios? Dios apartó a Israel para que fuera diferente. Comenzó con ellos desde cero y no tenían otra historia que no fuera Dios. Él hizo que llegaran a ser una gran nación y los libró de increíbles situaciones cuando las estadísticas estaban en su contra. Les dio su propia tierra e incluso bajó a vivir entre ellos en el tabernáculo. Los bendijo más allá de lo creíble. No hay otra nación como Israel, y por una razón. Dios llamó a Israel para que fuera parte de su plan de la historia primaria. La mejor forma para que las personas vean a Dios es que Dios mismo sea su rey, sin capas de burocracia entre Él y las personas. Pero Dios honra nuestro libre albedrío. El camino que están eligiendo va a estar lleno de dificultades, pero Dios les permitirá intentarlo. Algunos eruditos de la Biblia dirán que esto no es la voluntad perfecta de Dios, sino una voluntad permisiva. El primer rey a quien eligen es un hombre alto y atractivo llamado Saúl. Al ser yo bajito, tiendo a ver a los hombres altos como problemas desde el principio. Sabemos que los amonitas vencieron a un grupo de israelitas. Los israelitas le suplican a los amonitas que hagan un trato con ellos y ellos a cambio estarán bajo su autoridad. Los amonitas les dicen que harán un trato con ellos, pero con una condición, que les sacarán el ojo derecho a todos los varones. El ojo derecho era esencial en la batalla cuando sostenían la espada. Claro, a menos que seas zurdo, como yo. Las personas bajitas y zurdas somos jefes. La historia nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y él se consumió de ira. Saúl lleva a los israelitas a obtener la victoria sobre los amonitas y las personas están emocionadas y lo convierten en el primer rey oficial de Israel. Dios está haciendo todo lo que está en su poder para que Saúl tenga mucho éxito. Samuel les dice, ¿ya están contentos? Samuel les dice que lo que hicieron está mal, pero que Dios lo permite. Aquí está la advertencia para todo Israel y para su nuevo rey. Tienen que seguir a Dios. Si lo hacen, todo saldrá bien. Si no, tendrán problemas. En 2 ocasiones, Saúl distorsiona el plan de Dios. Ambas tienen que ver con batallas. Les voy a contar sobre la segunda. Dios le instruye a Saúl a través de Samuel que acabe con los amalecitas, por lo que le hicieron a Israel la primera vez que se acercaron a la tierra bajo el mando de Josué. Esta era una guerra santa y no con el propósito de expandir el territorio o para quitarle sus valores. Saúl tenía que destruir completamente todo y a todos ahí. Claro que no lo hizo. Dejó con vida al rey y conservó lo mejor de las ovejas y del ganado. Cuando Samuel llegó a la ciudad, Saúl estaba feliz. Samuel oyó que Saúl había instalado un monumento en su propio honor, algo que nunca es bueno que haga un líder. El diálogo no está registrado en la historia, pero se encuentra en 1 de Samuel capítulo 15. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, «Que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor». O creía en verdad que lo hizo, o tal vez quería verle la cara a Samuel. Samuel le contesta, «¿Y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parecen oír? Bé, bé. ¿Y cómo es que también oigo mugidos de vaca? Mu, mu». En el siguiente verso, Saúl dice, y parafraseo, «Oh, sí, eso. Escucha, me quedé con las mejores ovejas y el mejor ganado para ofrecérselo como un sacrificio a Dios. ¿Qué te parece?». Esto es un caso clásico de racionalización. La visión de Dios era revelarse a sí mismo y su plan para recuperarnos a través de su relación con Israel. Y Saúl está distorsionando o representando mal a Dios, lo que hace que las personas tengan una idea equivocada de él, como alguien cruel y ambicioso, en lugar de justo y santo. Samuel le dice a Saúl que Dios lo rechaza como rey. Sus acciones están distorsionando el carácter de Dios para los israelitas y para las naciones circundantes. Las acciones de Saúl ahora están afectando el plan de Dios en la historia primaria. Y esto no va a pasar. Dios honra su decisión en la historia secundaria, aunque no parezca sabia. Pero esta decisión está afectando la historia primaria. Dios intervendrá y hará un cambio. Va a encontrar un rey humano que tenga un corazón conforme al suyo y que les permita a los demás ver a Dios a través de su liderazgo. Eso lo veremos en el capítulo 11. Pero no hay que perder la oportunidad de aprender del deseo extraviado de Israel de ser como todos los demás.
Dios llama a los cristianos a vivir con estilos de vida claramente diferentes. Jesús nos reta al decir que aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos a él. Pablo nos advierte que no dejemos que el mundo nos conforme a su propio molde. Tenemos un llamado diferente en la vida, representar a Cristo ante los otros por la forma en que vivimos. Alguien dijo correctamente, tú y yo podríamos ser la única Biblia que una persona lea. No podemos ir a la iglesia todos los domingos, tener calcomanías cristianas en nuestro auto, llevar la Biblia a todos lados y decir alaba al Señor, y entonces ser conocidos como los más malvados del lugar, o actuar de forma diferente en la casa, o ser crueles o sin ética en el trabajo o en la escuela. Cuando hacemos eso, no representamos bien a Dios y perdemos nuestro verdadero llamado para alinear nuestras vidas a su historia primaria. Dios no está buscando a personas que quieran ser como todos los demás, está buscando a personas que quieran ser como Cristo. ¿Cómo quieres verte tú?